Aquí hay un sabor agridulce. Ahora sí tenemos la nueva XR 150L ABS ya en los puntos de venta. Me encuentro hoy en Honda Supermotos de la calle 19 en la ciudad de Pereira con esta nueva máquina o esta versión actualizada de la Honda XR 150L ABS. ¿Cuáles son los cambios de esta nueva XR 150L ABS? Amigos, yo a ustedes el 17 de julio de 2024 les anuncié cómo iba a llegar esta nueva motocicleta o esta actualización de esta XR 150L. Empecemos con lo más sencillo, que sería su basculante o tijera para otros, que ya es de color negro, y su manzana también ahora es de color negro. Sus botellas, que son estas, ahora pasan también a ser de color negro. Otros cambios es el diseño de las tapas laterales, o sea, de estas, amigos. Yo la veo prácticamente el mismo tamaño, pero esta parte de acá sí cambia en cuanto al diseño, y también toda esta parte cambia acá. Todo eso es diferente comparada a la otra versión. Y acá tenemos una simulación de fibra de carbono. No veo otros cambios en cuanto al diseño. El guardabarro veo que es el mismo, pues no noto mucha diferencia comparada a la otra variante. Lo más notable son las tapas en esta motocicleta. Colores de esta nueva XR 150L ABS serían tres. Tenemos esta que está acá de color rojo, tapas de color negro, calcas en blanco para letras XR, acá otra al 150 que es en blanco y este de color rojo. Y por acá vemos unas calcas de color rojo y esto de color blanco. Su tanque totalmente de color rojo, igualmente que su guardabarro delantero y el carenado de su faro. Al otro lado tenemos la de color negro, esta que está acá, amigos. Tenemos calcas acá XR de color blanco, acá 150 de color blanco, también rojo las otras calquitas. Acá tenemos el ABS que ahorita se los muestro, y en la parte de la tapa lateral que cubre parte de acá del escape tenemos una calca que es como de color gris, me parece, y esta de color rojo. Tanque negro, carenado del faro también color negro, y también su guardabarro de color negro. Y hay otra de color blanco. Cuando llegue la de color blanco haremos otro video seguramente para mi segundo canal que se llama Motos para Todos. Ahora esta moto cuenta con freno ABS, sistema antibloqueo de frenos en su parte delantera. Ya con esto la motocicleta cumple para el año entrante o a partir de octubre con la normativa que entra en vigencia para el sistema de frenados en motos en Colombia. Su disco se mantiene igual, de 240 milímetros. Este es el disco fónico que hace parte del sistema ABS. Acá tenemos la pinza de dos pistones. Anteriormente o en la versión anterior la marca de los pistones está en la parte interna. Ahora en esta nueva moto o en esta moto actualizada ya está en la parte externa, y su línea de freno acá sigue convencional. El sistema de alimentación sigue igual para esa motocicleta, que es un sistema por carburador. Acá lo tenemos, igual a ustedes se lo mencioné hace muchos meses. Acá lo tenemos de la marca japonés Keijin. Unas personas que esperan que esta moto llegara con inyección electrónica, pero llegó carburadita. Digamos que con este sistema de alimentación tal vez hizo que la moto no subiera tanto de precio comparada a la versión anterior. Ahora pasemos a su tablero. Aquí hay un sabor agridulce, bacano por lo digital, pero hombre, le falta una cosita, hombre, esa motocicleta que para mí lo debió haber incorporado aprovechando este tablero digital. Acá lo tenemos, amigos, el tablero. Miremos su testeo, miramos que, hombre, al menos nos saluda, vea, hello, para el nuevo dueño de esta motocicleta porque se la vaya a comprar. Acá testigo del ABS, neutra, testigo independiente para las direccionales, izquierda, derecha, luz alta. Tenemos la hora, odómetro, velocímetro. Me gusta ese detalle que tenemos indicador de marchas, pero no incorporó indicador de combustible. Para mí le hizo falta esta motocicleta para haber aprovechado mejor ese tablero. Con ese botón que tenemos acá pasamos entre el odómetro, trip A, trip B, y además se puede ajustar el brillo en 5 niveles. ¿Y cómo se hace? En modo odómetro suprime esos dos botones o se deja sostenido por un tiempito. Ahí se puede cambiar la hora, ahí vemos la hora, los minutos, y acá el nivel de brillo que es en 5 niveles. Aquí sería su máximo brillo de este tablero de la XR 150L ABS.
Como el público se renueva, vamos a repasar las otras características ciclomecánicas de esta motocicleta, la XR 150L ABS, que son iguales a la versión anterior o digamos 1.0. Suspensión delantera convencional con fuelles o guardapolvos con un recorrido de 160 milímetros. Atrás una monosuspensión, ancla al basculante, no tiene ajuste en precarga, con un recorrido a la rueda de 152 milímetros. Frenos adelante de disco con ABS. Atrás freno de tambor de 130 milímetros. Tal vez algunos querían que se actualizara con freno de disco, pero aquí llegó con freno de tambor. Aunque hay gente que le gusta que tenga freno de tambor y no freno de disco. Ahí ya depende de cada persona cómo quiere una motocicleta de estas. Las llantas son de la marca CST, montadas en rines de radios, no son Sellomatic, requieren cámara. Con un labrado mixto, ideal para ser aprovechada esta motocicleta en destapadita, en trocha o en terracería, como se dice en México. Su medida, adelante, 90 de ancho, perfil 90, RIN 19. Atrás, 110 de ancho, perfil 90, RIN 17. Capacidad de combustible de esta XR 150L ABS, 12 litros o 3.17 galones. Algún día, Honda, por favor, una acción de mejora, bisagra para esa tapa. Su autonomía ronda más o menos los 150 a 155 por galón, dependiendo del modo de conducción de cada persona. Tipo de gasolina, de acuerdo a su manual, de 90 octanos. En sus comandos tenemos arranque eléctrico y tenemos su respaldo por este ladito, que es el arranque de pedal para esa motocicleta en caso de que falle la batería. Al otro lado, claxon, direccionales, baja y alta. La iluminación, bueno, tal vez mucha gente quería que esta moto se actualizara en la parte de su faro, por lo menos como se actualizó la XR 190L ABS, pero no fue así, aunque por temas de costos eso saldría más barato. Todo convencional, su faro, direccionales y su stop también es convencional. ¿Qué otros detalles de esta XR 150L ABS? Amigos, por acá tenemos su llave para que la conozcan. ¿Ahí enfoca? Perfecto. Este es su manual, que nadie lo lee. Yo sí para los videos. Y por acá, en esta CB100 que tenemos acá encima coloqué el kit de herramienta con que viene la XR 150L ABS para que lo pidan cuando compren la motocicleta, y también su manual, así no lo lea. Este kit de herramienta va guardado acá en este portaherramienta de esta motocicleta que está acá de forma lateral, y listo, y chao, queda guardadita. Con eso, porque esto aquí lo abren con cualquier cosa. Y por este lado encontramos el portacasco. Ay, qué peligro dejar eso ahí. En cuanto a su kit de arrastre, continúa y me parece muy bien. Acá lo vemos con una cadena tipo O-ring, o sea, los cauchitos que tenemos acá para mayor duración. Atrás tenemos una parrilla para carga con una capacidad, aquí lo vemos, de máxima de 5 kilos. Y con estas anclitas, o como se le llame, para amarrar algún tipo de equipaje o de carga en esta moto doble propósito. Altura del asiento, 825 milímetros. Yo mido 1,62, como siempre, amigos, para que lo tomen de referencia. Vea, así llegó en esta motocicleta. Su peso aumenta solamente un kilito más en esta variante ABS, quedando con 130 kilos en orden de marcha. Es una moto con una posición de manejo muy cómoda, que uno, como no sé, bacano, queda uno descansadito, un buen rango de giro para filtrar en la ciudad o una curva muy cerrada. El asiento, amigos, no está tan rígido, no sé, me parece bien. Suspensiones suavecitas, oiga, tanto adelante como en la parte de atrás, bacano. Y si es una persona muy bajita, pues se hace de ladito y diga mejor posicionado cuando llegue a un semáforo o cuando pare por ahí, para que le dé un poco más de seguridad. Ahora pasemos al motor de esta XR 150L ABS, pero amigos, antes los invito por favor a suscribirse, es gratis, y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Acá tenemos un motor, amigos, confiable, ya muy conocido, cualquier mecánico lo conoce, diría yo, de 149 centímetros cúbicos, 2 válvulas, un solo árbol de levas en cabeza, relación de compresión 9:5:1, refrigerado por aire, alimentado por carburador, con una transmisión mecánica de 5 velocidades, la primera abajo, las demás hacia arriba.
Amigos, este motor cuenta con contrabalanceador para reducir las vibraciones del motor. Su capacidad para cambio de aceite es de 1000 mililitros, viscosidad recomendada 10W30, semisintético. Este motor no cuenta con filtro de papel, cuenta con filtro centrífugo que está en la parte de acá, y en esta parte tenemos un tamiz o una mallita que junto con el filtro, de acuerdo a su manual, se debe limpiar, no cambiar, limpiar a los 9000 y 18000 kilómetros y de ahí sucesivamente. Su potencia, 11.7 caballos a 8000 revoluciones. Su torque, 12.1 Nm a 6000 revoluciones. No es una moto para correr, es una moto doble propósito para ser utilizada en ciudad y también obviamente en la destapada, en asfalto, en trochita, donde esta moto se aprovecha mejor. En cuanto a velocidad, podría alcanzar los 110, 115, inclusive hay gente que le ha dado 120, pero ya con el motor, vea, al límite. Garantía 24 meses o 30.000 kilómetros, lo primero que suceda. Precio XR 150L ABS modelo 2025, 10.700.000 pesos colombianos más trámites. Acá en texto les coloco el número de Wilmar, asesor de este punto de venta en la ciudad de Pereira, en la calle 19 Honda Supermotos, para que la compren. Vea, ya está disponible. Acá tenemos una, dos y por ahí al fondo hay otras dos. Hay 4 motos de esta XR 150L ABS. Muchachos, el precio de los repuestos queda para el próximo video. Por favor, comparta, denle like. No es más, hasta un próximo. Chao, chao.